Hola, hago este video para tratar de explicar un poco más diapositivas y bueno, aunque el tema es un poco complejo, me gustaría que si hayan algún error, lo hagan saber y espero que les sirva. En síntomas y síndromes sistémicos más frecuentes hablaremos del síndrome de desgaste y desnutrición. Como tabla de contenido tenemos nuestra introducción, preguntas, definiciones, conclusiones y referencias bibliográficas. En introducción, el síndrome de desgaste y desnutrición nos orilla a indagar entre conceptos y una correcta identificación de las descripciones para comprender cómo y cuándo y qué nombre se adquiere ante la patología que se presenta. Se busca explicar cuál es su relación y cuáles aspectos son propios y le confieren sus manifestaciones clínicas. En objetivo, tenemos que vamos a explicar a grosso modo la fisiopatología del síndrome de desgaste y desnutrición con sus comparativas. Nuestras preguntas a resolver serán qué es el síndrome de desgaste y desnutrición, cómo se caracteriza cada uno, cuál podría ser un tratamiento para dichas situaciones. Iniciamos con definiciones. El síndrome de desgaste o wasting syndrome, por su nombre en inglés, funciona más como una categoría descriptiva que como una enfermedad única con una sola causa y va variando según la enfermedad crónica. En este caso vamos a tener diferentes síndromes de desgaste en base a la enfermedad que la precede. Pues se dice, en este caso, lo que une a todas estas patologías, bajo el nombre de wasting, desgaste en español, es el resultado final físico de un estado catabólico profundo donde la enfermedad crónica y la inflamación sistémica secuestran el metabolismo del paciente, dejando como resultado pérdida involuntaria de músculo y reservas energéticas, como lo puede ser también la grasa. Hablando en un ejemplo un poco más específico, lo vamos a ver un poco más adelante con la enfermedad renal crónica. Tenemos acá wasting syndrome, donde hay un muscle wasting, pérdida muscular y pérdida de grasa y densidad ósea, con un músculo normal, un músculo desarrollado con sarcopenia y una caquexia. Nos indica que la palabra desnutrición señala toda pérdida anormal de peso del organismo, desde la más ligera hasta la más grave, sin prejuzgar entre sí de lo avanzado del mal, relacionando estos datos siempre al peso que le corresponde tener para una edad determinada según las constantes conocidas. La desnutrición puede ser un trastorno inicial único en comparación al wasting syndrome, con todo el variado cortejo sintomático de sus distintos grados, o puede aparecer secundariamente como síndrome injertado a lo largo de padecimientos infecciosos o de otra índole. Y entonces sus síntomas y manifestaciones son más localizadas y precisas. En esta imagen tenemos dos niños que presentan un tipo de desnutrición. El de la izquierda, el que tiene su pancita desinflada, presenta kwashiorkor. Y el de la derecha presenta marasmo. Los indagaremos un poco más adelante. Clasificación del síndrome de desgaste según su origen patológico. El origen patológico del síndrome de desgaste va a depender de dónde se presente la enfermedad principal. Nos derivará a este síndrome, como lo había mencionado, porque es secundario. En este caso, un origen renal con una enfermedad renal crónica. Recordemos que tendremos uremia y diálisis, pero la enfermedad renal crónica se caracteriza por ser de un periodo de evolución bastante largo, donde podremos encontrar tasa eh, de filtración glomerular disminuida, daño renal, y en este caso lo que nos importa a nosotros sería la albuminuria y la proteinuria, que es la micción de proteínas en la orina. Va a haber DPE, déficit proteico energético, o por sus siglas en inglés, PEW, Protein Energy Wasting. Se caracteriza por un estado hipercatabólico proteico, es decir, se van a estar degradando las proteínas para suplir necesidades, y en ese caso va a haber una inflamación renal. Pero pues al haber proteinuria, pues va a haber todavía más pérdida. En un origen infeccioso, como lo es el VIH en estadio SIDA, eh, pues propio de la enfermedad habrá una pérdida de peso mayor al 10%, diarrea o debilidad, fiebre mayor a 30 días. En este caso, lo que nos afecta acá es que la persona está inmunocomprometida y al estar con una inmunodeficiencia, el cuerpo va a jalar toda la energía suficiente para contrarrestar o buscar luchar contra estas enfermedades. Sin embargo, pues es complicado toda la fisiopatología de esa enfermedad, entonces es una explicación muy superficial. En un origen inflamatorio como lo es la caquexia, nos va a presentar inflamación por citocinas proinflamatorias, como factor necrótico tumoral alfa, me parece, caquectina, interleucina 1, interleucina 6. Proviene principalmente del cáncer, puede provenir de falla cardíaca y de enfermedad inflamatoria crónica.
En un origen de inanición, es decir, que nos deriva en una desnutrición, en este es el que nos vamos a centrar. Tenemos que se divide en marasmo, que es caracterizado por la falta de calorías, y kwashiorkor, falta de proteínas. Ambos los veremos un poco más adelante. También puede haber una mixta, donde marasmo y kwashiorkor se unen, dándonos un déficit proteico energético, o PEW, Protein Energy Wasting, un desgaste. Va a haber grados: primer grado, pérdida de peso menor al 25%; segundo grado, pérdida de peso entre 25 y 40%; tercer grado, pérdida de peso mayor al 50%. Estados de desnutrición podemos tener, el 90% de los casos va a ser por una subalimentación. A lo que nos referimos con esto es que va a presentarse una baja calidad de ingesta de los alimentos o una baja cantidad. Si es baja calidad, podemos consumir muchos, pero pues al no haber una cantidad suficiente, no va a llenar nuestro requerimiento nutrimental ni energético. Y en una cantidad baja, lo mismo. Puede haber otras afecciones del 10%, donde son infecciones enterales o parenterales, acompañados, por ejemplo, del hospitalismo, defectos congénitos o nacimiento prematuro. Desnutrición. La desnutrición puede ser primaria por el consumo insuficiente, como lo habíamos visto, por una cantidad disminuida o una calidad baja de los propios alimentos. Puede ser secundaria por alteraciones en la utilización, es decir, el cuerpo por una u otra razón no va a estar absorbiendo eficientemente los nutrimentos y las calorías, energías, etcétera, que nosotros le estamos aportando mediante los alimentos. Además, no solo se origina en el desequilibrio calórico, sino también puede provenir de factores del tipo psicológicos, dígase una depresión donde la persona deja de consumir el alimento y lo puede llevar a un estado de desnutrición. Y en lo que es un pequeño diagrama sobre la ingesta insuficiente de proteínas, tendremos mecanismos de adaptación en caso de una reserva de proteína reducida, donde habrá masa muscular esquelética disminuida, masa muscular cardíaca también disminuida y masa muscular respiratoria disminuida. Cada uno, junto con una disminución de reserva de proteínas, nos pueden llevar a una tasa metabólica reducida en hipotensión, bradicardia, hipotermia. En caso de una adaptación exitosa, habrá balance cero de proteínas y energía. Va a haber albúmina sérica normal que nos va a mantener una presión oncótica estable. Sin embargo, puede verse inducido estrés metabólico, deficiencia de micronutrientes e inanición demasiado grave, que nos puede llevar a una adaptación fallida, donde habrá pérdida continuada de proteína y grasa, reservas energéticas, hipoalbuminemia, deficiencia inmunitaria, y con la deficiencia inmunitaria nos puede acarrear a la muerte. Los dos espectros del déficit podemos encontrar marasmo, forma seca, que predomina un déficit de energía o calorías, y kwashiorkor, la forma húmeda, donde predomina el déficit de proteína con estrés. Marasmo es la respuesta adaptativa a la inanición prolongada y su fisiopatología es que el cuerpo consume sus reservas de grasa y luego el músculo esquelético para la obtención de energía. El metabolismo basal disminuye para conservar energía. Sus signos son pérdida extrema de tejido adiposo y muscular, apariencia de cara de anciano por la pérdida de grasa malar, es decir, los cachetes van a estar como chupados, y tendrá piel seca, suelta y delgada. Irritabilidad y hambre voraz de forma inicial, pero irá disminuyendo junto con el metabolismo basal. Kwashiorkor. Ocurre cuando hay un déficit proteico severo, a menudo desencadenado por una infección o estrés agudo en un niño que ya tenía una ingesta marginal, una ingesta insuficiente básicamente. La fisiopatología nos indica que la falta de aminoácidos impide la síntesis de albúmina, una proteína presente en la sangre, lo que reduce la presión oncótica y causa edema. El hígado no puede exportar grasas por falta de apolipoproteínas, resultado en hepatomegalia, un hígado graso. Los signos pueden ser edema generalizado, pero especialmente hallado en pies, manos y abdomen. Dermatosis en pintura descascarada, lesiones pigmentadas en la piel, cabello quebradizo, ralo y con signo de la bandera, banderas de color claro y oscuro. Apatía severa y anorexia por la falta de apetito. Anorexia debido o que nos genera falta de apetito. En una comparación, marasmo, kwashiorkor,
Eh, ambos pues pueden ser caracterizados por un consumo inadecuado, ya sea por baja calidad o baja cantidad, o mala absorción de proteínas o calorías. Eh, el de la izquierda es marasmo, el de la derecha es kwashiorkor. Em, en ambos va a estar presente la insuficiencia del crecimiento, va a ser muy notorio la emaciación en lo que es marasmo, va a estar presente el edema en kwashiorkor, cambios en el cabello va a tener kwashiorkor, dermatosis kwashiorkor, apetito va a ser pobre en kwashiorkor, bueno en marasmo, la anemia va a estar presente en ambos, la grasa subcutánea va a estar reducida pero presente en kwashiorkor y va a estar totalmente ausente en marasmo. El rostro del marasmo, del niño con marasmo, va a estar caquéctico y va a estar edematoso el rostro de kwashiorkor. Aquí hay un pequeño diagrama eh, como extra, pero bueno, pasamos a lo siguiente, que es la clasificación de desnutrición infantil. La clasificación de Waterloo nos indica dos cosas: peso real sobre talla ideal y talla real sobre talla ideal. Entonces vamos a tener estas dos fórmulas y según el grado de disminución que tenga, se puede clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3. Hay un pequeño ejemplo acá que es básicamente, a ver, déjame lo hago. Un paciente de 4 años de edad que vive en una zona rural acude a consulta con antecedentes de cuadros intermitentes de diarrea. Se realiza antropometría convencional y se obtienen los siguientes datos. Peso va a tener el niño 10 kilos y talla va a tener 90 centímetros de altura. Ubicaremos entonces en nuestra pequeña tabla de la cartilla de vacunación estatura ideal y peso ideal. Una vez hecho las fórmulas, tenemos que eh, respecto a peso, estatura, peso real, estatura ideal, va a tener un 61%. En base a estatura real sobre estatura ideal, va a tener un 87%. Si nosotros regresamos a lo que es la escala de Waterloo, vamos a tener más o menos así los valores. Lo que es peso, talla, estará aproximadamente en este valor. Y lo que es talla, edad, va a estar más o menos por ese valor. Tendremos entonces para peso talla, grado 3 bastante marcado, bastante pronunciado. Y para talla, talla real sobre talla ideal, tendremos un grado 2. Lo que nos dice en un diagnóstico integrado que al combinar ambos resultados se puede determinar el tiempo de evolución. La desnutrición aguda se caracteriza por un peso real sobre talla ideal bajo. En este caso lo tenemos bajo. Eh, y bueno, talla real sobre talla ideal normal. El niño perdió peso rápido, pero aún no deja de crecer. Va a estar la desnutrición crónica, peso real sobre talla ideal, normal. Y puede haber talla real sobre talla ideal, bajo. El niño es pequeño para su edad, pero su peso está acorde a esa estatura. Es una desnutrición armónica. Bueno, el caso es que en una desnutrición crónica agudizada, ambos indicadores están bajos. Un niño que ya era pequeño por mala nutrición y ahora está perdiendo peso todavía. Entonces, en este caso, ambos medidores están bajos. Determinando que nuestro niño está desnutrido crónico agudizado, llegando a una tabla, podemos ver que los criterios se hallan a la izquierda y un posible tratamiento para lo que presenta se halla a la derecha. No voy a indagar mucho en lo que es el tratamiento bajo los criterios, pero pueden ustedes observar la tabla. En conclusión, la desnutrición es una enfermedad de presentación mundial. En México, su prevalencia actual corresponde al 17% de la población. El abordaje de la desnutrición debe ser sistematizado con A, antropometría, B, bioquímico, C, clínico y D, dietético. En la clasificación clínica debemos identificar los signos universales, circunstanciales y agregado, el tipo de presentación, ya sea kwashiorkor, marasmo o mixta.
un poco de las referencias bibliográficas y espero que esto les haya servido. Una pequeña explicación súper básica y rápida. Si hay algún error, háganmelo saber y trataré de corregirlo. Muchas gracias.